¿Alguna vez te has sentado junto a un ser querido, quizás un padre, un abuelo o incluso un viejo amigo, y has sentido algo en el corazón que te dice que está empezando a cambiar de una forma que no puedes explicar? No se trata solo del envejecimiento, sino de algo más profundo y delicado. A veces las señales más importantes no son fuertes ni dramáticas. Son susurros suaves y silenciosos que indican que el cuerpo está empezando a soltarse lentamente. Mucha gente asume que la muerte llega de repente, especialmente en la vejez, pero no siempre es así. Lo cierto es que el cuerpo a menudo nos da señales sutiles, a veces con hasta un año de antelación. Estas señales no gritan, susurran, y si no prestamos atención, perdemos la oportunidad de prepararnos de verdad, de apoyar, consolar y estar presentes de las maneras más importantes. En este video hablaremos de 5 señales sutiles pero poderosas de que una persona mayor podría estar en su último año. Y para ayudarnos a comprender mejor estas señales, vamos a acompañar a algunas personas que representan ejemplos reales de cómo puede ser este proceso. No son solo puntos en una lista, son momentos reales que se desarrollan silenciosamente en la vida de las personas. Para empezar, tomemos como ejemplo a este hombre. Se llama Frank. Frank tiene 81 años. Siempre ha sido un hombre fuerte e independiente, de esos que construían muebles con sus propias manos, cruzaban estados en coche para visitar a sus nietos y preparaban los mejores panqueques los domingos por la mañana. Pero en los últimos meses, su hija empezó a notar algunos cambios. Nada alarmante al principio, solo un cinturón un poco más suelto, un plato menos lleno que antes y su apetito, que antes era abundante, se desvanecía poco a poco. Esto nos lleva a la primera señal: pérdida de peso involuntaria. Al principio, la familia de Frank pensó que tal vez solo estaba cuidando su salud, pero la verdad era que Frank no estaba intentando bajar de peso. Simplemente no comía tanto. La comida ya no sabía igual. Las comidas parecían un quehacer. Incluso su pastel de manzana favorito ya no le iluminaba la cara como antes. Cuando el cuerpo empieza a perder peso sin esfuerzo, sobre todo en los adultos mayores, puede ser una señal de alerta. No se trata solo del número en la báscula. Se trata de lo que sucede en su interior. La masa muscular empieza a disminuir. El cuerpo tiene dificultades para absorber los nutrientes como antes. Los sistemas se ralentizan y la energía empieza a disminuir. En el caso de Frank, su hija notó que se cansaba más rápido, le costaba más levantarse del sofá y caminaba más despacio hacia la cocina. La pérdida de peso involuntaria suele ir de la mano de algo aún más revelador: la pérdida de fuerza. Y eso nos lleva a nuestra segunda señal: fatiga y debilidad extremas. Frank, que antes se negaba a que lo ayudaran con cualquier cosa, empezó a pedirle a su nieto que le llevara la compra dentro. Subir escaleras lo dejaba sin aliento. Incluso dejó de trabajar en sus adorados proyectos de casitas para pájaros en el garaje. Las herramientas se quedaron en el estante, acumulando polvo. Este no era el tipo de cansancio que se alivia con una siesta. Era un agotamiento profundo y duradero, de esos que se quedan grabados en la memoria. El cuerpo de Frank conservaba energía silenciosamente. No solo estaba bajando el ritmo, sino que comenzaba a redirigir su energía de las tareas cotidianas a simplemente mantenerlo cómodo. Esta etapa puede ser difícil de presenciar. La hija de Frank se encontraba dividida entre animarlo a mantenerse activo y respetar su necesidad de descansar. Pero lo más importante que aprendió fue que no se trataba de pereza. Era la señal del cuerpo de que se acercaba al final de un largo y hermoso camino. Estas señales, pérdida de peso y fatiga, no se refieren a rendirse. Se refieren a comprender lo que sucede bajo la superficie. Al reconocer estas señales tempranas, se adquiere la capacidad de responder con amor en lugar de confusión, con paz en lugar de pánico. Ahora que hemos visto cómo el cuerpo comienza a mostrar sus señales silenciosas, continuaremos explorando las siguientes señales que suelen aparecer con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, la hija de Frank empezó a notar algo más, algo que no tenía que ver con su cuerpo, sino con su mente. Aquí es donde suele aparecer la tercera señal, una sutil pero profundamente significativa: cambios cognitivos y retraimiento emocional.
Frank siempre había sido un narrador. Podía sentarse en el porche durante horas, contando historias sobre sus aventuras de infancia, su primer trabajo en la fábrica o la vez que le propuso matrimonio a su difunta esposa bajo el viejo roble. Pero ahora había momentos en que se detenía a mitad de la historia y olvidaba dónde la había dejado. Empezaba a repetirse. Hacía preguntas que acababa de hacer minutos antes. Una vez, olvidó el nombre de su vecino de toda la vida, un hombre al que conocía desde hacía más de 30 años. Al principio, su familia lo atribuyó al envejecimiento normal. Al fin y al cabo, ¿acaso no todos olvidamos un nombre o extraviamos las llaves de vez en cuando? Pero esto era diferente. No era solo olvido. Era como si la conexión de Frank con el mundo que lo rodeaba se estuviera aflojando poco a poco. Empezó a aislarse. Las cenas familiares que antes lo llenaban de alegría, ahora parecían agotarlo. Se sentaba en silencio, sonriendo pero distante, y a menudo se excusaba temprano para descansar. Su hija notó que ya no leía el periódico como antes, y su tablero de ajedrez, su pasatiempo favorito, llevaba semanas sin tocarlo. Este tipo de aislamiento a menudo se confunde con depresión, pero puede ser la forma en que la mente se ralentiza. A medida que el cuerpo se prepara para su fase final, el cerebro también empieza a conservar energía. La comunicación se dificulta, las emociones se aplanan, y a veces, incluso los rostros familiares parecen extraños. Pero lo importante es entender que la persona sigue ahí. Puede que no hable con la misma frecuencia ni responda de la misma manera, pero aún puedes sentir amor, paz y consuelo en tu presencia. Veamos otro ejemplo. Alguien muy diferente a Frank. Se llama Marlene. Tiene 87 años y, a diferencia de Frank, siempre ha sido callada y reservada. Jardinera de corazón, encontraba alegría cultivando tomates y tomando té junto a la ventana. Pero recientemente su familia notó algo inquietante. Enfermaba con más frecuencia. Pequeños resfriados le duraban semanas. Un pequeño rasguño en el brazo tardó casi un mes en sanar. Incluso tuvo que ser hospitalizada 2 veces en una sola temporada. Una por una infección del tracto urinario y otra por neumonía. Esto nos lleva a la cuarta señal. Infecciones frecuentes y curación lenta. A medida que el sistema inmunitario se debilita, el cuerpo lucha por combatir incluso enfermedades menores. Los cortes se convierten en heridas. Las fiebres simples duran más. Y las infecciones parecen reaparecer una y otra vez. Para Marlene, cada enfermedad parecía minar sus fuerzas. Se recuperaba, pero nunca se recuperaba del todo. Su hija comenzó a darse cuenta de que lo que veían no era solo una racha de mala suerte, sino un mensaje. El cuerpo se estaba ralentizando. No se reconstruía ni se defendía como antes. Esta etapa puede ser especialmente difícil para las familias. Quieren solucionarlo. Quieren que los médicos ofrezcan respuestas. Pero a menudo, la respuesta no es otra ronda de antibióticos, sino reconocer lo que realmente está sucediendo. Se trata de brindar consuelo, proteger la dignidad y concentrarse en el tiempo que queda, sea cual sea. Ver a un ser querido pasar por esto nunca es fácil, pero comprender estas señales, deterioro cognitivo, retraimiento emocional, infecciones recurrentes, puede ayudar a transformar el miedo en claridad y la tristeza en presencia. No son fallas del cuerpo, son transiciones naturales. Son la forma en que el cuerpo dice: he sido fuerte durante mucho tiempo. Ahora necesito descansar. Ahora bien, para comprender mejor qué sucede cuando el cuerpo empieza a desacelerarse silenciosamente, pensemos en alguien como Arthur. Arthur tiene 84 años y siempre había sido bastante independiente. Incluso después de jubilarse, se esforzaba por mantenerse activo. Regaba su jardín, leía el periódico todas las mañanas y llamaba a su hija todas las noches. Pero en los últimos meses, algo empezó a cambiar. Ya no hablaba tanto. Las conversaciones se acortaban, a veces terminando con largas pausas que le hacían perder el hilo. Su hija notó que dejaba de hacer preguntas o de dar sus respuestas reflexivas habituales. Con el tiempo, incluso las llamadas telefónicas se convirtieron en una carga. Arthur también empezó a pasar más tiempo solo en su habitación, sentado en silencio. No estaba molesto, simplemente parecía distante. Su espíritu, antes curioso y vivaz, se había desvanecido en silencio.
Su hija pensó que podría ser aburrimiento o un poco de tristeza por pasar tanto tiempo en casa. Pero cuando ella recordaba viejas historias familiares, Arthur parecía confundido o no recordaba detalles clave. No se trataba solo del envejecimiento, sino de retraimiento cognitivo. Su mente, al igual que su cuerpo, comenzaba a conservar energía. Y aunque no hablaba mucho, el simple hecho de sentarse a su lado y tomarle la mano le traía paz. Esa pequeña conexión seguía siendo muy importante, incluso cuando las palabras ya no lo eran. Estos momentos, cuando alguien parece estar retrayéndose mental y emocionalmente, son difíciles de aceptar, pero son parte del proceso. El cerebro, como el resto del cuerpo, empieza a soltarse lentamente, a menudo con suavidad y a menudo sin fanfarrias. Comprender esto ayuda a las familias a ofrecer el tipo de apoyo que realmente reconforta. Presencia, calma y paciencia sin presiones ni presiones. Otra señal física que no debe pasarse por alto es cómo el cuerpo empieza a luchar incluso contra las enfermedades más leves. Conozcamos a Lilian, de 89 años, conocida en su comunidad como la que nunca se resfriaba. Su sistema inmunitario parecía casi invencible durante la mayor parte de su vida. Pero recientemente, Lilian se encontró con infecciones con mayor frecuencia. Primero una infección del tracto urinario, luego una bronquitis que simplemente no se curaba. Tuvo más visitas al médico en los últimos 6 meses que en años. Cada vez que se sentía un poco mejor, surgía algo nuevo. Su piel también se volvió más frágil, con moretones y pequeñas heridas que tardaban una eternidad en sanar. Este flujo constante de enfermedades no era solo mala suerte, era la señal de su cuerpo de que sus defensas se estaban debilitando. A medida que la circulación se ralentiza y la energía se dirige a sistemas más críticos, la respuesta inmunitaria se debilita naturalmente. Y lo que antes era una recuperación rápida, ahora se convierte en un proceso de semanas. Su familia se dio cuenta de que, a pesar de los mejores médicos y medicamentos, el cuerpo de Lilian simplemente no se defendía como antes. En esos momentos, el objetivo a menudo cambia de arreglarlo todo a simplemente consolarla y protegerla. Asegurarse de que la habitación de Lilian se mantuviera cálida, mantenerla hidratada, ayudarla a descansar. Se convirtió más en una cuestión de crear paz que de someterse a tratamientos agresivos. Y ese cambio, aunque difícil al principio, trajo una nueva clase de cercanía y claridad a sus últimos meses. Así que, cuando empiezas a notar que alguien no se recupera de pequeños problemas de salud como antes, o que su energía para interactuar disminuye poco a poco, no siempre se trata de necesitar más medicamentos o terapia. A veces se trata de reconocer la forma natural y suave en que el cuerpo se prepara. No se trata de rendirse, se trata de conectar.